Bienvenidos todos, queridos hermanos, a la Escuela Diocesana de Oración, ya hoy su edición número 121, Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Hoy don Francisco nos enseñará a saber cómo oraba Santo Tomás de Aquino y, como siempre antes, un poco de su vida. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo de Rocaseca, en Italia, en el año 1225. Es hijo de los condes de Aquino y recibe la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino para pasar después a la Universidad de Nápoles. Allí, el contacto con Fray Juan de San Juliano fue causa de que sus 16 años frecuentase la comunidad de hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. A los 19 años ingresa en la Orden de Predicadores. Esta opción juvenil de Santo Tomás deberá ratificarla más de una vez. Primero, frente a su aristocrática familia, que de novicio le secuestra y le pone en el calabozo durante 6 meses en el castillo de Rocaseca, y posteriormente frente a los maestros de París, que no le permiten la docencia en la universidad por su condición de fraile mendicante. Tomás de Aquino en París, por indicación de Fray Juan Teutónico, maestro de la Orden, termina sus estudios en París y Colombia, bajo la guía de Fray Alberto Magno, quien le convence de la necesidad de profundizar en Aristóteles. El filósofo le da la razón. La razón es don de Dios y a él debe ordenarse. A los 32 años, Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología de París. En Tomás, la palabra de Dios en la Escritura tiene la primacía sobre todas las otras ciencias y hace de la oración la fuente más fecunda de sus investigaciones. Mientras permanece en París, Tomás y los hermanos predicadores elaboran en comunidad filosofía y teología para después hacerla presente en la universidad. Escribe muchas obras que destacan por su profundidad, admirando a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con que procedía en la explicación de tantas y tan distintas materias, como son de ver en los 4 grandes libros que escribió sobre el maestro de las sentencias. En estos años dio de sí tales muestras, arguyendo, discutiendo y respondiendo que, según el sentir de la universidad, solo Dios podía dar tanto ingenio. Y así era en verdad. Por toda Europa volaba su fama. Llevaba por los que de todas partes iban a estudiar a la Sorbona y luego regresaban a sus tierras cantando la sabiduría del maestro. Después de París impartiría docencia en Roma y en Nápoles, dejando, entre otras cosas y entre otras obras, la Summa Teológica. Santo Tomás de Aquino murió en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al Concilio de León. Fue canonizado el 18 de julio de 1323 por Juan XXII. San Pío V, el 11 de abril de 1567, lo declaró doctor de la Iglesia. León XIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Escuchamos ahora la catequesis de nuestro arzobispo. Seguimos en nuestra Escuela Diocesana de Oración cómo oraban los grandes maestros de oración, los grandes pastores en estos momentos. Y tenemos una figura hoy realmente increíble, impresionante en la historia de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que es una persona que quizás cuando se habla de una persona orante, espiritual, místico, pues no se suele contar con él, porque pensemos que Santo Tomás de Aquino es uno de los mejores teólogos y filósofos de la historia y es un poco como ha pasado a la historia, doctor de la Iglesia. Pero ¿cómo era la oración de Santo Tomás de Aquino? Este hombre que dicen que un día fue a Montecassino y que preguntó cuando era un niño ¿quién me podía hablar de Dios? Le preguntaba a aquellos monjes allá en su Italia natal, ¿quién me puede hablar de Dios? Es una persona que probablemente toda su vida está centrada en ese amor a Dios,
Él sabéis que era hijo de discípulo de Santo Domingo de Guzmán, dominico. Sabéis que incluso algún papa le encargó componer algún himno para la Eucaristía. De tal manera que podemos decir que Santo Tomás de Aquino es de esos teólogos, de esos hombres que salen casi cada cientos de años uno en la historia, ¿no? Un hombre profundamente inteligente, profundamente fiel, pero profundamente también que penetra con una profundidad como nadie en las Escrituras, un hombre que vive la pasión por Jesucristo, pero con una gran sencillez, el que dicen algunos que dice al final de su vida: todo lo que he escrito, todo lo que... Y fijaros que la Summa Teológica es una de las maravillas de la humanidad de pensamiento. Sin embargo, dice todo, absolutamente todo lo que he escrito no se puede comparar con la ciencia de la contemplación de Cristo crucificado. ¿En qué sentido quería decir eso? En que él no valoraba, por supuesto, podíamos decir, el pensamiento filosófico, teológico mucho, y de hecho dedicó toda su vida a enseñar, y de hecho se metió en una en esos momentos de los dominicos, que tienen como precisamente como misión, y a lo largo de la historia, la verita, la verdad, la búsqueda de la verdad. Claro que todo eso es fantástico, ¿no? Y es no solamente, sino que es una auténtica gozada, podríamos decir, que en la Iglesia contemos con personas de esta categoría, ¿no? Pero yo me voy a fijar hoy cómo oraba Santo Tomás de Aquino. Cuando leía el artículo de un dominico sobre su espiritualidad, su oración, me daba la impresión, o me daba esa impresión de que no es fácil acercarse a una personalidad como esta para descubrir destellos de su intimidad y de su corazón. Es como si estos hombres tan profundamente religiosos, tan profundamente místicos, pero tan profundamente filosóficos, teológicos, de un pensamiento tan claro, no es fácil que ellos se les deje pasar por su corazón ráfagas de lo que vivían en su interior. Pero yo me voy a atrever, en nuestra escuela diocesana de oración, me voy a atrever a explicar, porque en el fondo no sería más que decir cómo ora un teólogo de toda la vida, como es Santo Tomás de Aquino, es decir, un teólogo metido en Dios, muy inteligente, pero también muy humilde, muy sencillo, y que aprende también y que ha conciliado como nadie la razón y la fe. Lo ha hecho de tal manera de que realmente estaría en toda la línea de lo que ha dicho siempre la Iglesia como pensamiento y como lo que es la teología más profunda que decíamos alguna vez, que es fidens queres intellectum, la fe que busca entender. Mirad, primero, Santo Tomás de Aquino es el hombre que ora delante de Cristo crucificado. Y voy a empezar ahí. Después la segunda parte que hablaré será cómo ora Santo Tomás, y tiene una oración bellísima antes de comulgar, antes de la Eucaristía, cómo se preparaba él para recibir la Eucaristía. Y después, segundo, explicaré cómo oraba Santo Tomás de Aquino después de la Eucaristía, ¿no? Fijaros que es un esquema muy sencillo, pero es un esquema que nos puede ayudar contemplando la Eucaristía. No olvidéis que el famoso himno eucarístico que todos cantamos y que hemos cantado tanto en latín como la traducción en castellano, ¿no? Tantum ergo, el Pange Lingua, es un texto de Santo Tomás de Aquino que se puede traducir, como hace la liturgia de las horas, que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio. Y dice incluso esa frase famosa, ¿no? Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Por tanto, ese texto tan precioso del Pange Lingua y del Tantum ergo que cantamos cuando exponemos el Santísimo, un texto clásico,
arranca primero de la contemplación que hace Santo Tomás de Aquino del crucificado. Ahí aprendió la ciencia de la cruz y ahí aprendió la verdadera ciencia de la humildad y de la sencillez de vida, ¿no? A veces estos grandes teólogos que explican en las universidades que este hombre en filosofía, que escuadriña el pensamiento humano, que se mete en razonamientos aparentemente difíciles y complicados, que no queda por explicar casi ningún planteamiento teológico que no tuviese que decir algo. Sin embargo, era el hombre sencillo que se arrodilla, que contempla el crucificado, como nosotros contemplamos hoy la Eucaristía en esta capilla de la adoración perpetua. Porque ahí se va aprendiendo de todo. Se va aprendiendo en la Eucaristía y en la sintonía con Cristo crucificado. Uno aprende a mirar la vida con los ojos de misericordia del Señor. Uno aprende a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Uno aprende a no tener en su corazón y en su vida pues nada más que esos sentimientos que nos llenan el corazón de alegría y de esperanza. Mirad, la ciencia de la cruz nos enseña la ciencia de la vida. Contemplar al que tiene traspasado el corazón nos enseña a abrir nuestro corazón a los infinitos tesoros de amor que guarda y que entraña el Señor. Uno aprende mucho más a veces contemplando, cuando uno contempla al Señor, sobre todo cuando lo que estudia o con lo que fomenta de estudio, de profundización, lo ha pasado por el tamiz de la oración y de la contemplación. Y eso es lo que hace Santo Tomás. Por eso se une a esa profunda y clarividencia que tiene de inteligencia una profunda y sencilla humildad. Es curioso que era una persona que nunca se dio ninguna importancia. Una persona que aprende en su oración diaria, en estar tiempo con el Señor, aprende a escuadrillar la Escritura, a meditar la palabra de Dios, a saborear los textos, a conocer también los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, a también conocer toda la tradición viva de la Iglesia, pero lo hace bajo el tamiz de una vida profundamente orante y contemplativa. Quizás para eso nos tendría que ayudar mucho Santo Tomás de Aquino como pastor a descubrir esta realidad. Él era un teólogo pastor, era un hombre de Dios para los hermanos. Él era un profundo predicador interior de su corazón para la conversión, para luego predicar como orden de predicadores al que pertenecía y con discursos bellísimos y con sencillez evangélica a todas las personas que se encontraba en el camino de la vida. Santo Tomás de Aquino ha pasado a la historia como una de las mentes más privilegiadas, pero también como el hombre humilde, sencillo, orante, que sabe descubrir en su interior esa profundidad y que Él nos va a descubrir su gran misterio. Desde aquellos momentos que con niñez allá en aquel monasterio de Montecassino le dice como niño a aquellos monjes, hablarme de Dios, contarme cosas de Dios, quiero saber cosas del amor de Dios. Cuando Santo Tomás explica esa realidad tan hermosa, quiero saber cosas de Dios, contarme cosas de Dios, Santo Tomás de Aquino luego va a descubrir que el que más le habló de ese amor de Dios y el que más le contó cosas del amor de Dios fue precisamente el ejercicio y la contemplación de Cristo en la cruz. Por eso yo creo que no podemos, bajo ningún aspecto, renunciar a este gozo, a esta alegría y a esta experiencia de contemplar a Cristo crucificado, en que nos invita una y otra vez a vivir contemplando al que tiene traspasado el corazón. Por eso, esta sería la primera clave. ¿Cómo oraba Santo Tomás de Aquino? Oraba fundamentalmente contemplando al crucificado. Nos puede ayudar mucho en este tiempo de Cuaresma y ya cercano y tocando el misterio de la pasión, la resurrección de Cristo,
en este trido pascual que estamos viviendo, el misterio central de nuestra fe, nos puede ayudar mucho a tocar el misterio del amor de Dios. Nos puede ayudar mucho esta contemplación del crucificado, descubrir algo que yo creo que es maravilloso para nuestra vida, y es descubrir que el amor de Dios se ha manifestado en la contemplación de aquel que tiene traspasado el corazón. Decía Charles de Foucault: me enamoré de Cristo crucificado y no quiero contemplar nada más. Pues eso fue lo que vivió toda la ciencia de la cruz que vive Santo Tomás de Aquino, desde una preclara inteligencia y desde una profunda pasión por el amor de Dios y por la verdad. Vive sabiendo que la gran verdad es Jesucristo y este crucificado, vivo y resucitado para siempre. La segunda, que me parece que también tiene una originalidad, cuando yo he estado profundizando un poco en toda esta espiritualidad, en toda esta oración de Santo Tomás de Aquino, que no es fácil, como dicen los autores, yo me atrevo a pensar que toda su oración personal estaba centrada en la Eucaristía. Aquí vendría, como hacemos nosotros en la adoración perpetua, ¿no? La Eucaristía celebrada, aquí se celebra la Eucaristía comulgada, recibimos a Jesús, y también lo prolongamos las 24 horas del día adorada. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Y tiene Santo Tomás, cuando lo leía estos días preparando esta catequesis, tiene una oración preciosa. ¿Qué pide Santo Tomás antes de recibir a Jesús en su oración personal? Pues algo que creo que es fundamental. Él sabía que el mayor encuentro que tenemos con Jesucristo es la comunión. El mayor encuentro que tenemos con Jesús es cuando el Señor entra dentro de nuestro corazón. Luego, la adoración perpetua o la adoración, lo que nos va a hacer va a ser, sobre todo, fundamentalmente, prolongar ese encuentro que hace que nuestra vida, inhabitada por el Señor, inhabitada por la gracia de Dios, nuestra vida se transforma y se convierte en un canto a la misericordia de Dios. Pero fijaros, él que pide en esa oración antes de recibir a Jesús, antes de comulgar, como buen sacerdote dominico, teólogo, pastor, hombre orante, contemplativo, lo primero que pide es que descubra y que caiga en la cuenta de quién va a recibir. Claro, ¿quién es Jesús y quién soy yo? Eso te hace descubrirlo cuando tú recibes a Jesús, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa experiencia que tiene Santo Tomás de una oración que le lleva a ser humilde, que le lleva a prepararse, que le lleva, podemos decir, a no hacer lo que hace, por ejemplo, el fariseo cuando va a orar al templo, que mira a los lados, no mirar a los lados. No mirar, sino mirarle a Él, ni tampoco mirarse excesivamente a uno mismo, sino pedirle al Señor que me prepare, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús también oraba ella cuando se acercaba a comulgar. Entonces, como en el tiempo de Santo Tomás, incluso él celebraba la Eucaristía, pero Santa Teresita, por ser carmelita, comulgaba de vez en cuando, no con la habitualidad que hacemos hoy. Pero Santa Teresita dice que se ponía como a la cola, cuando se acercaba a comulgar, como todos, y que le iba diciendo a la Virgen: Madre, como una niña, límpiame, peíname para que yo reciba. Se acordaría de su madre, ¿no?, cuando era pequeña, que la preparaba para recibir, pues prepárame, mientras que me acerco a comulgar, prepárame, límpiame un poco, peíname para que esté, pues realmente, que reciba a Jesucristo, mi esposo, en el corazón. Eso sería un poco uno de los grandes cantores de la inhabitación trinitaria que ha sido Santo Tomás de Aquino. Pero a la hora de la verdad, él mismo la recibía y se preparaba como sacerdote con una profunda preparación. Esto han hecho siempre los grandes pastores, los grandes sacerdotes, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, San Carlos Borromeo, que también lo tratamos aquí en nuestra escuela con maestros de oración, cuando nosotros tratamos precisamente, yo recuerdo a San Carlos Borromeo, que él decía, muchas veces dice el sacerdote que cuando está celebrando la Eucaristía,
dice él, está distraído, está con pensamientos, le atacan pensamientos de vanidad. Dice, pero yo le pregunto a esos sacerdotes, ¿cómo se han preparado antes de celebrar la Eucaristía, antes de recibir a Jesús, antes de comulgar? ¿Cómo se han preparado? A lo mejor han estado en la sacristía, dice él, hablando, bromeando, no han sido capaces de recogerse interiormente, ni siquiera a lo mejor antes de la misa han venido un ratito antes a la iglesia para estar junto al Señor y hacer su oración. Incluso hay muchos sacerdotes, muchísimos, que antes de la Eucaristía, antes la preparan con un rato largo de oración personal, incluso con la liturgia de las horas, que a lo mejor han rezado los laudes o el oficio de lectura, si es por la mañana temprano. Qué importante es lo que nos dice Santo Tomás. Por lo tanto, prepararse. Por lo tanto, acoger ese misterio, Mysterium Fidei, que también lo ha explicado una maravilla, como lo hace Santo Tomás de Aquino. Es uno de los cantores también de una palabra clave para explicar precisamente lo que significa el misterio eucarístico, que él llama la transustanciación. La transustanciación, que es más allá de la sustancia, que es lo que él explica la Eucaristía, ¿no? y que ha sido doctrina siempre, y es de la Iglesia, ¿no? Cuando habla del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pues eso Santo Tomás lo explica de una manera preciosa a la hora de descubrir cómo tenemos que prepararnos, cómo nos tenemos que preparar para recibir a Jesús. No podemos dejar la improvisación, las cosas más importantes de nuestra vida. En quien deja todo a la improvisación, su vida es improvisada. Es como cuando el que reza. Cuando el que reza deja todas sus oraciones siempre a la improvisación, a lo que salga, pues la oración tiene que estar preparada, y tengo que tener también pues, los evangelios o al lado, tengo que ir a un libro de meditación o tengo que estar un rato, pero yo no puedo estar a lo que salga, improvisada, ¿no? Y él dice igual, quien recibe a Jesús de un modo improvisado y no es capaz en su vida de tener un rato de sintonía con el Señor y no es capaz en su vida de prepararse intensamente, cayendo en la cuenta, preparándose, cultivando las actitudes de fe, de esperanza y caridad, que en el fondo lo que va a decir Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo se prepara uno para recibir a Jesús? Con una actitud de fe humilde, que él lo va a explicar luego en el Pangelingua. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento, que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, Rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Es el Pangelingua. En el fondo lo explica de una manera preciosa Santo Tomás. Por lo tanto, una actitud de fe. Segundo, una actitud de esperanza. Nos preparamos en la oración con una actitud de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Mira, porque muchas veces somos desesperanzados ante a la hora de acercarnos a comulgar. ¿Y por qué estamos desesperanzados? Porque creemos que no vamos a cambiar nada, que comulgamos y seguimos igual, que cada vez somos peores, que nuestra vida no se transforma. Y eso no puede ser. A mí me decía una vez una persona, pues si yo que voy a misa parece que cada vez, o me decía también otro señor, es que va a misa y no cambia y no es mejor. Pues siguiendo a misa no cambia y no es mejor, ¿qué sería si no fuese a misa y no comulgase? A lo mejor, no habría quien la aguantase, o a lo mejor tendría todo lo que tiene corregido y aumentado, porque algo hará el Señor entrando en nuestro corazón y limpiando nuestra vida, la habitación trinitaria, que es la presencia de la Trinidad en nosotros, por la vida de gracia, que sobre todo tiene su momento culminante en la Eucaristía, en la comunión, pues nuestra vida se transforma. ¿Cómo puedo decir y vivir esto sin esperanza? Yo me preparo esperanzadamente, sé que el Señor me va a ayudar y sé que su amor va a ser más fuerte que nada. Y tengo esperanza de que me vaya transformando poco a poco, sabiendo que el Señor respeta sagradamente nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón. Y por eso el progreso que a veces podemos tener o parecer en la vida espiritual puede ser un progreso muy lento, pero no es lento solo, sino porque la ley del crecimiento espiritual es lenta.
Y es poco a poco. Y es no ponerse nervioso. Y a veces no porque tiras de una planta, tiras del ficus, por eso crece más rápido. A veces tanto tiras del ficus la vas a romper. Casi es mejor que vaya creciendo con el agua y el sol y lo que le vas preparando, es mucho mejor que vaya creciendo, que no a veces con la violencia de tirar de ella a ver si esto tiene que crecer rápidamente. Pues no, tenemos que descubrir cada vez más en nuestra vida que hay una ley también de crecimiento espiritual, pero que esto nos obliga, como nos explica Santo Tomás de Aquino, a vivirlo con la virtud teologal de la esperanza. Y, por último, nos preparamos con la caridad. Nos preparamos para recibir a Jesús con mucho amor, como dicen los niños, ¿no? Con recibir con mucho amor, ¿no? Los niños saben que en la Eucaristía, cuando reciben su primera comunión, muchos de ellos te lo dicen, ¿no? Ay, qué gana de tener a Jesús en mi corazón, le voy a decir tantas cosas, le voy a decir todo lo que le quiero. Pues a veces eso es lo que puede hacer una persona cuando recibe a Jesús. Te quiero, te amo. Aunque los grandes santos, Santa Teresita de Lisieux y Santa Teresa de Jesús y otros muchos santos lo han explicado. A veces cuando uno comulga es cuando más frío aparentemente está. A veces cuando recibe a Jesús es cuando parece más seco. Teresita de Lisieux con mucha gracia decía: me sigo durmiendo después de comulgar. Y Santa Teresa de Jesús, cuando comulgo estoy seca. No siento nada aparentemente, parece que Dios está lejos. Sin embargo, lo vivimos con esa caridad de quien acoge al amor de los amores. La tercera y última clave de la oración de Santo Tomás de Aquino, que yo he descubierto meditando y leyendo, es el fruto que da la Eucaristía. Y eso dice que no puede caer la Eucaristía en una especie como de cristal que resbala. Eso ya lo explicaba algún teólogo y lo explicaban también incluso grandes laicos, hombres y mujeres místicos. Yo me acuerdo de haberle escuchado esto, el primero que se lo escuché fue a un seglar, a Abelardo de Armas, que le explicaba en un disco que grabó un seglar descubre la oración. Él contaba cómo cuando la Eucaristía, como dice Santo Tomás de Aquino, ¿no?, está acogida, y cuando la Eucaristía está en nuestro corazón, y que eso lo podemos ver también nosotros, cuando la Eucaristía en nosotros es acogida y la recibimos y nos volcamos y estamos un ratito después de comulgar en la acción de gracias o tranquilamente, ¿no? Aunque es verdad que podemos tener todo el día para darle gracias, pero un rato en la cual la Eucaristía como que se asienta en nuestro corazón, hasta físicamente que la hemos recibido, ¿no? Pues eso hará lo que decía Abelardo, que no caiga la Eucaristía como en una especie como de cristal que resbala. La lluvia ahora que llueve cayendo en el cristal resbala, pero sin embargo si el corazón por la oración en la Eucaristía se va haciendo una esponja, ¿qué ocurre cuando cae el agua en una esponja? Lo absorbe todo. Eso tiene que ser el corazón eucarístico que se va moldeando por la Eucaristía del cristiano, que va como absorbiendo todas las gracias que recibe de la Eucaristía, ¿no? Por eso que importante es prepararse bien para recibir a Jesús en la Eucaristía, pero también prolongar la Eucaristía con esa acción de gracias que luego se prolonga durante todo el día, ¿no? Alguien ha dicho que un cristiano debería dividir su día antes y después de comulgar, antes y después de la misa. Ahí sí se debería de dividir la vida de un cristiano cada día. Antes, como lo mismo que la historia se divide antes y después de Cristo, nuestra vida se debería de decir antes y después de recibir a Jesús. Por eso qué importante es, como nos enseña Santo Tomás de Aquino, que tiene una oración preciosa. Por ejemplo, cuando tú recibes a Jesús, y por eso significa la Eucaristía acción de gracias. Gracias, Señor, por haber venido a mi corazón. Gracias porque vienes cada día. Gracias por los sacerdotes que me dan la Eucaristía, ¿no? A veces nos quejamos, a veces en pueblos remotos, de que tenemos una Eucaristía con un sacerdote mayor a veces, o que a veces no viene el sacerdote. Pero ¿y la gracia de tener la Eucaristía diariamente o semanalmente o
o la gracia de tener la celebración de la Eucaristía, que me den el cuerpo y la sangre de Jesús, que me entreguen su cuerpo derramado y su cuerpo entregado y su sangre derramada. Es que esto es para cantar la misericordia de Dios y dar gracias a Dios por todos los sagrarios, por todas las Eucaristías. Cuando Santa Teresa de Jesús, caminante, viajera, andariega, ¿no? Esta mujer andariega, caminaba por los campos de Castilla, cuando veía una iglesia, decía: allí vive mi amado, allí está Jesús, en el sagrario nos espera el Señor. El Señor está ya cerca de nuestro corazón. Cuando descubría esto y lo vivía, pues era una auténtica maravilla, ¿no? Cuando en esos momentos Santa Teresa veía en un pueblecito pequeñito de Castilla, ¿no? La iglesia, el campanario de una iglesia, ahí está el Señor, ahí está mi esposo, allí vive Jesús, ¿no? Pues que también en nuestra vida de oración también esté centrada en la centralidad de la Eucaristía y la primordialidad de la palabra de Dios. Pero en esa centralidad de la Eucaristía, ¿no? Que yo la prepare, que yo comulgue con muchísimo amor y afecto, ¿no? Y que sobre todo también en ese momento de recibir a Jesús después, que yo lo prolongue con una acción de gracias. En muchísimas comunidades, parroquias, congregaciones religiosas, ¿no? Incluso este momento lo prepara, incluso con alguna oración: alma de Cristo, santifícame, que tanto le ayudaba, sangre de Cristo, que tanto le ayudaba, por ejemplo, también, y que la recitaba San Ignacio de Loyola. Porque pues tener también, al terminar la Eucaristía, si podemos, a veces no se puede, ¿no? Un ratito de estar con el Señor, de prolongar cuando podamos un rato de estar con el Señor, de que eso no caiga como en un cristal que resbala la gracia, sino que caiga en un corazón que esponja, y que por la fe también, la esperanza y la caridad, nuestra vida se va transformando y vamos siendo testigos de la misericordia divina. Mirad, cuando nuestra vida se va haciendo cada vez más eucarística, cuando vamos siendo moldeados por la Eucaristía, como en cierta manera nos recuerda también Santo Tomás de Aquino, cuando nuestra vida se va haciendo centralidad de la Eucaristía, entonces descansamos en su corazón. La Eucaristía es nuestro descanso. Cuánto descanso cuando después de recibir a Jesús uno se queda en esa iglesia olvidada, quizás pequeña, en esa parroquia, se queda un instante, un rato con el Señor, ¿no? Parece como que el tiempo se para y parece como que uno descubre ese amor infinito de Dios, ¿no? A solas con Dios, que no significa que tú no lleves en tu corazón todos los problemas de la humanidad y que te preocupe la guerra y el paro y los sufrimientos y los inmigrantes y los marginados y las pateras y todo te preocupa, porque el corazón del cristiano lleva toda la humanidad en su corazón. ¿Cómo no te va a preocupar todo? Pero por otra parte, descansas todo tu corazón en ese corazón ilimitadamente bueno de Jesús, que tanto ha amado y que tanto nos ama. Y cuando uno con Santo Tomás de Aquino descubre estas tres claves de su oración, la contemplación del crucificado, cómo oraba antes de la misa para prepararse para la Eucaristía y cómo prolongaba después de la Eucaristía también una acción de gracias y una oración, por lo tanto toda su vida estaba centrada en la Eucaristía, que, como va a decir luego el Vaticano II, es centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. Oremos con estos grandes santos maestros, como estamos haciendo en nuestro año dedicado a los sacerdotes, para que en este año sacerdotal aprendamos con estos grandes teólogos, filósofos, místicos, a orar orando. Esa ha sido siempre la sencilla explicación y filosofía de nuestra Escuela Diocesana de Oración: aprender a orar orando. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho,
cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho. Y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme, aunque sea en vano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo. Costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. En cada escuela de oración, en este año en el que dentro de nuestro plan pastoral diocesano lo estamos dedicando a los sacerdotes, pues van pasando cada día alguno de ellos. Hoy le toca a un sacerdote y además amigo, don Carlos Loriente, actual vicario para el clero, entre otros cargos que tiene. Yo solo quiero decir que fue en donde actualmente estoy de párroco, en Corral de Almaguer, el que un día me abrió los brazos y me recibió como un padre bueno, como un hermano, como un amigo, y con su juventud y su entusiasmo me enseñó durante 3 años muy unidos, trabajando al unísono, a ser sacerdote para el pueblo de Dios. Los caminos de Dios los llevaron, que fue como arrancarlo, en ese caso de mis brazos, a estudiar a Roma. Allí se doctoró. Después volvió a la diócesis y desde entonces os puedo decir que casi igual, si no más, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos y siempre que uno necesita algo, por eso es vicario del clero, él está ahí para echarte una mano. No será fácil,
pero posee y paciencia para llevar de verdad el encargo que Dios le ha encomendado. Escuchemos su testimonio. Muchísimas gracias, don Jesús, por la invitación. Yo era un poco remiso a venir a dar testimonio, pero no le puedo negar nada a este gran hermano y amigo que hace tanto bien con esta Escuela Diocesana de Oración. Muchísimas gracias, señor arzobispo, por todo lo que nos regala cada sábado, intentando introducirnos en el misterio de la vida de unión con Dios, en el misterio del corazón de Jesucristo, abierto aquí en la Eucaristía. Gracias, Señor, por darme la oportunidad en esta tarde de compartir, aunque sea brevemente, algunas de las misericordias que has derramado en mi vida y que veo que hoy providencialmente se unen a esta catequesis sobre la figura de Santo Tomás de Aquino, al que también le debo tanto, que nos ha enseñado tanto, que nos ha dejado esa riqueza teológica y espiritual para la Iglesia de muchos siglos ya, una síntesis permanente, fundamento de aquellos que comienzan a introducirse en el estudio del misterio de Dios, y que también nos ha dejado ese sano equilibrio entre oración, estudio, entre teología y vida de unión con Dios, hasta el punto de que él percibía al final de su vida pues la incompletitud que toda obra humana, aunque fuese una catedral como su suma teológica, tiene, inabarcando en todo caso el misterio de Dios. Creo que es la segunda vez que estoy en la escuela de oración, porque en otra ocasión ya hablamos de la oración del sacerdote, pero este año, aprovechando nuestro año sacerdotal, que está derramando tantas gracias en nuestro presbiterio, es verdad que se nos pedía sobre todo pues dar algo de testimonio, contar algunas de las misericordias de Dios en nuestra vida, que comienzan, como creo que en la vida de todo sacerdote, como decía el Señor al profeta Jeremías: en el vientre materno te escogí, en el seno de tu madre te consagré, te elegí para ser profeta entre las naciones. La providencia de Dios es especialísima respecto de cada uno de sus llamados. No hay detalle que haya pasado por alto el Señor. Todo está en su plan de amor y todo sirve para amar y hacer más, amar más a Jesús en la vida de aquellos a los que el Señor elige para ser sus sacerdotes. Hay una providencia especialísima que nos debería mover a mucha confianza a todos los sacerdotes de que en los planes de Dios todo estaba pensado, querido, que todo lo que hay en nuestra vida forma parte de un plan de amor más alto que nuestros planes. Y yo, que nací en una familia sencilla de Santa Cruz de la Zarza, esa esquina de nuestra archidiócesis en la que confluye Cuenca con Madrid, con Toledo, esa esquinita, pues cuando miro hacia atrás, cuando echo la vista atrás, veo como no ha faltado en ningún momento esa mano de Dios dirigiendo mi camino, ese abrazo discreto siempre de nuestra Madre la Virgen. Eso es algo que también me ha hecho entender a través de muchas mediaciones, que no me ha faltado el cariño materno de la Virgen en todo momento, y ahora puedo ver con mucha claridad lo que en otros momentos puede quedar como más oscuro en un segundo plano. Y creo que mi vocación pues nació al calor de la parroquia. Recuerdo que muy tempranamente, justo después de hacer la primera comunión, que son de esos primeros recuerdos imborrables que creo que cada uno de nosotros tenemos,
pedí al sacerdote que me dejase ser monaguillo, y a los pocos meses ya me quería ir al seminario. Recuerdo una celebración en la que en la parroquia salían un misionero, 2 consagradas, un seminarista, año 89, final de ese curso. Había cambio de párroco y la parroquia vivió un momento revulsivo. 4 vocaciones el mismo año. Los que estábamos allí se nos quedó grabada esa celebración cuando los despedíamos. Y en ese momento el bullir de la llamada de Dios, con solo 9 años por mi parte, pues obtuvo la respuesta del sacerdote de que tocaba esperar, obviamente. Tanto esperar, pues parece que se fueron enfriando las cosas, pero gracias a Dios el Señor no permitió que en ningún momento dado me apartara del todo, con todas las vicisitudes de una adolescencia en el mundo que vivimos, pero siempre en el entorno, sin romper nunca la conexión con la vida de la comunidad de referencia, con la vida de la parroquia, hasta que en un momento dado pues todos los vicarios parroquiales que por allí pasaban casi me animaban a ir al seminario y yo lo rechazaba con fuerza. Recuerdo que no lo quería. Hasta que en ese momento de configuración de la personalidad, que es ya la adolescencia tardía y la juventud, a los 16, 17 años, pues una experiencia de Dios fuerte en una convivencia de jóvenes muy reducida, que aparentemente había fracasado. Nos fuimos a Villacañas, al silo del sacerdote que había en ese momento en nuestra parroquia. Y cuando parecía que aquello se había desbaratado, seguimos adelante con el plan de la convivencia. Y fue la ocasión en la que Dios me tocó el corazón de forma más perceptible, haciéndome ver que estaba delante de Jesucristo vivo y que todo encontraba sentido a la luz de su amor. Y con ese rescoldo del encuentro con el amor de Dios, es verdad que comenzaron a surgir enseguida las inquietudes. Era el momento en el que había que tomar una decisión sobre qué pasos seguir después de acabar las enseñanzas medias. Y la sensación que sí que recuerdo en ese momento es que todas las alternativas me parecían igualmente insatisfactorias. No era capaz de elegir un camino porque no entusiasmaba nada del todo mi corazón. La simple propuesta indirecta que en ese momento me llega de ¿por qué no sacerdote? ¿Por qué no el seminario? Me cambió totalmente los planes. Lo pude ver todo de una manera nueva y entendí que era el Señor el que estaba detrás de esa llamada, con la ayuda de mis sacerdotes en ese momento, sin prisa, también casi 2 años hasta que se materializó la entrada en el seminario, pude finalmente responder con temor y temblor a esta llamada y a esta evocación que es el gran tesoro que hemos recibido y por el que merece la pena todo lo demás y que es lo que tenemos que cuidar por encima de todo. Y los 6 años felices del seminario, pues después, el día 11 de julio de 2004, fueron sellados con esa llamada infalible de Dios que se sella con el sacramento del orden. La imposición de las manos del obispo es la mediación de Cristo en su iglesia, diciéndonos que el Señor te quiere del todo y para siempre su sacerdote, su colaborador, su amigo. Y desde entonces, gracias a Dios, frente a todos los temores contra las posibles misiones, los posibles ministerios que no iba a saber llevar adelante, todo ha sido confirmación, gracia tras gracia, de que la providencia de Dios me precedía y que el Señor iba por delante. Empezando en ese destino para mí insospechado e inolvidable que fue comenzar en la parroquia de Corral de Almaguer, donde todavía hoy sigue don Jesús, y que fueron pues los años de la luna de miel en los que el Señor me enseñó pues lo que significaba
una comunidad acogedora, una parroquia llena de vida, en la que además pues con don Jesús viví pues una primavera del ministerio total, en la que pudimos ver pues cómo se desbordaba la respuesta del pueblo, cómo empezaban a nacer tantas y tantas respuestas generosas por parte de aquellos a los que comenzábamos a conocer. Y fueron 4 años felices, a los que siguió el tiempo de prolongar los estudios en Roma, con toda una llamada a sumergirse en la eclesialidad universal, en la catolicidad de la Iglesia. Aquellos años en los que escuchábamos con tanto cariño las celebraciones en San Pedro de Benedicto XVI, con esas homilías fantásticas que nos ponían delante de un santo padre de los tiempos modernos, que también me permitieron pues un conocimiento mucho más profundo de los grandes temas de la teología cristiana, de la teología católica, y la vuelta a casa, a la diócesis, con una nueva sorpresa, una parroquia que siempre me había sorprendido por las posibilidades que podía tener, la parroquia de San Julián, con esa unión de parroquia, colegio, centro de apostolado seglar, más de 2.000 familias en ese colegio que podían recibir la orientación de la vida buena del Evangelio, con un proyecto pues, de seguir allí indefinidamente, pero que en un año se acabó, y que el Señor me cambió los planes. Yo pensé que todo aquello ya pues me encaminaba a una vida ministerial súper rica, pero el Señor me pidió algo de lo que yo siempre había renegado, ¿no? Yo decía que había 2 cosas, 2 ministerios sacerdotales que yo creía que podían acabar con mi vocación. Uno era ser formador del seminario, el otro era ser secretario del obispo. No sé por qué yo en ese momento tenía esa imagen tan desoladora. Y uno y casi el otro, después el Señor me los ha pedido para demostrarme que no hay que temer y que sus planes siempre desbordan los nuestros. En el seminario, como formador y después como vicerrector del seminario mayor, viví probablemente los años más intensos del ministerio, porque la vida cada año del seminario vale por 7 de los de fuera, y porque allí las alegrías son especialmente grandes, las cruces son también especialmente grandes, pero estar ahí en contacto con el corazón de la diócesis, tocar la vida de los jóvenes en su frescura evangélica, que escuchan la voz de Dios, es algo que no se olvida en la vida. Y desde ahí, pues hasta las labores actuales. De la cantera, el Señor me pasó a los titulares, de los seminaristas a los sacerdotes. Algunos me daban el pésame cuando me dieron este encargo, porque pensaban que somos un ganado complicado, el de los pastores. Pero a veces es que tenemos una imagen demasiado negativa de nosotros mismos, porque si algo he descubierto en estos años en los que estoy cerca de los seminaristas y de los sacerdotes, es que los que el Señor elige, todos tienen un diamante dentro. A veces está un poco en bruto, pero hay un diamante. Y con nuestras miserias hay unas grandezas que solo Dios ve. Y el Señor tiene buen gusto a la hora de elegir a los suyos. Y el Señor llama con un amor de predilección a los que elige para ser consagrados como sacerdotes suyos. Y ahí, pues sobre todo, estamos intentando no estorbar la obra de Dios, animar la vida de nuestros sacerdotes en todos los órdenes, en el orden espiritual, en el orden de la fraternidad comunitaria, al servicio de la comunión de todos ellos con nuestro arzobispo, que es el padre, es el hermano mayor, es el que hace las junturas en medio de tantas situaciones en las que las comunidades humanas tienen sus dificultades, y disfrutando plenamente
de todas las gracias que el Señor nos está regalando, muy especialmente en este año sacerdotal, donde también descubrimos que la vocación sacerdotal contiene cruz, como no puede ser de otra forma. Que ser sacerdote es también ser víctima con Jesucristo, y que el ofrecimiento de nuestra vida tiene un fruto inconmensurable con nada más. Tantas cosas en la vida del mundo dependen de la vida de los sacerdotes. Tantas cosas dependen de la respuesta generosa a las llamadas de Dios, que ahora que estamos en Pascua celebrando la vida de Cristo resucitado, pues yo de nuevo delante del Señor doy gracias a Dios por haberme hecho testigo de tantos momentos en los que hemos visto como la vida de Cristo vivo es la savia que puede renovar la faz de la tierra y que es la verdadera esperanza del mundo que nos ha tocado vivir. El testimonio que nos ha dejado Carlos, el vicario del clero, nos ayuda también a descubrir algo precioso para nuestra vida, ¿no? Y es el misterio de nuestra vida entregada como sacerdotes. También desde tantos y tantos teólogos como tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo, ¿no? Tantas personas preparadas, también vemos cómo nos explican con sencillez y humildad cómo se puede orar orando y cómo desde una teología arrodillada que tantas veces hemos hablado, desde esa contemplación del crucificado, desde esa preparación de lo que significa la Eucaristía como central en nuestra vida, aprendemos a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo.